En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Muy buenas tardes. Vamos a ofrecer esta Sagrada Eucaristía por cada una de sus intenciones que han puesto para esta Sagrada Eucaristía y también para el rezo del Santísimo Rosario. Pedimos muy especialmente por la señora Marielena Hernández Rosas en su primer año de haber partido a la casa del Padre. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos frente al Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas.
Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pues yo les digo que el que se divorcia, salvo el que en el caso de que viva en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en esta lectura semicontinua, tanto de la primera lectura del Libro de los Reyes como del Evangelio. Pues hemos encontrado ahí en la historia de Israel, en la historia de la salvación, estamos en el periodo del profeta Elías. Este profeta que existe pues por ahí en el siglo IX antes de Cristo. En este tiempo es donde se da la división del reino de Israel. Se divide el reino en dos partes, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Jerusalén, el reino de Judá. Y durante este tiempo, pues se da un periodo de muchos reyes, donde pues están al frente de ambos reinos muchos reyes, unos buenos, otros malos. Y pues aquí en el reino de Jerusalén, que es donde se encuentra Elías en este tiempo, se encuentra reinando el rey Ahab, que es uno de los peores reyes que existieron en ese entonces. Este rey Ahab pues era un rey que le había sido infiel a Dios, le había sido infiel a Yahvé. Él se había casado con una mujer que se llamaba Jezabel, la cual adoraba a Baal, al dios Baal, y Ahab pues también se da y se presta a la adoración de este dios Baal. Pues han sido muchos sucesos. En los días anteriores escuchábamos cómo Elías había ido con la mujer viuda de Sarepta y le había pedido de comer el pan. El padre Carlos Felipe nos explicaba este pasaje del Antiguo Testamento. El día de ayer, pues correspondería en el tiempo ordinario, en el jueves 10 del tiempo ordinario, nada más que, como todos vivimos la solemnidad de Corpus Christi. Pero si se hubiera vivido el jueves como manera ordinaria, hubiéramos visto cómo Elías había pues matado a 450 profetas que adoraban al dios Baal. Esto de una manera en donde él demostró su fe, donde él le pidió en cierta manera, compitiendo o demostrando la fe en Yahvé sobre estos profetas de Baal. Elías había dicho: el que haga caer fuego sobre esta ofrenda. Los 450 profetas no pudieron, y Yahvé, a través de la oración llena de fe de Elías, hace que baje fuego sobre la ofrenda, y pues mueren estos 450 profetas. Esta mujer Jezabel se entera de lo que ha sucedido y ha prometido que dará muerte a Elías. Elías recibe este mensaje y pues se escapa, se retira, digámoslo, al monte Horeb. Este monte Horeb que fue el mismo lugar donde Moisés vio o tuvo la teofanía, el lugar de la manifestación del Señor, donde se prende la zarza, donde es llamado Moisés. Fíjense, Moisés y Elías, la ley y los profetas, estos dos hombres grandes, los más grandes del Antiguo Testamento, han acudido al mismo lugar para que Dios se manifieste en ellos. Y se dice que Elías en este pasaje se encontraba en una hendidura de la cueva, y en esta misma hendidura de la cueva, Moisés, después de haber orado a Yahvé que no abandonara a su pueblo, Yahvé le dice: voy a pasar enfrente de ti, pero no me podrás ver,
Yo pondré mi mano sobre la hendidura y no me podrás ver, solamente cuando haya pasado tú me podrás ver las espaldas, porque no hay nadie que haya visto el rostro de Dios y haya permanecido vivo. Pues miren cómo en este lugar también Elías vive esta manifestación de Dios. ¿Qué haces en este lugar? Nos hemos salteado un versículo que no viene aquí en el leccionario, pero le dice, ¿qué haces en este lugar? Y Elías le responde, me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han sido infiel. Él se encontraba molesto por la infidelidad de los israelitas. Yahvé le pregunta 2 veces y Elías las 2 veces le contesta lo mismo. Y en nuestra actualidad, nosotros, ¿qué tanto nos devora el celo por la honra de Dios? ¿Qué tanto nos devora el celo por la honra del nombre de Jesús? ¿Qué tanto nos molesta a nosotros que dentro de nuestros pueblos, dentro de nuestra sociedad, no se respete el nombre de Dios? No se respete el nombre de Cristo. ¿Qué tanto nosotros podemos defender nuestra fe? Fíjense, Elías había sido perseguido, había pasado hambres, había pasado sequías, y él seguía firme en su fe, cansado, pero firme en su fe. Pues miren cómo el Señor se le manifiesta, y dice que por ahí se le presentó en un viento fuerte, y Dios no estaba ahí. Se le presentó un terremoto y Dios no estaba ahí. Se le presentó el fuego y Dios no estaba ahí. Y es que los paganos acostumbraban a ver a Dios en estos lugares o en estos elementos, en el viento, en los terremotos, en los fuegos. Y que Elías no haya sentido a Dios en esos lugares significaba que había este rompimiento entre Yahvé y los paganos. Elías encontraría a Yahvé Dios de una manera completamente diferente. Vino un viento suave, una brisa suave, y entonces es ahí donde Elías escucha la voz de Dios. Fíjense como tampoco dice que Dios se encontraba en la brisa suave, sino que en la brisa suave lo escuchó. Pues solamente en la actualidad, como también a veces se rompe y caemos a veces en este panteísmo. Obviamente que el Señor se expresa a través de lo hermoso de su creación, a través de la naturaleza, pero luego a veces nosotros caemos en la tentación de comparar la creación, la naturaleza, y lo hacemos grande como nuestro Dios. Queremos encontrar en los animales, en la ecología, un Dios. Pues nosotros tenemos que aprender a poner las cosas en su lugar. Aprendemos y reconocemos a Dios en la creación, pero la naturaleza no es Dios. Dios va mucho más allá. Dios es el creador de todas las cosas y es creador también del hombre. Y entonces el hombre tendrá que reconocer su lugar frente a la naturaleza. Fíjense, Moisés y Elías, que tienen lugar en esta manifestación de Dios en el mismo lugar. Luego en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, vemos cómo en el momento de la transfiguración, Moisés y Elías son otra vez testigos de esta manifestación tremenda de Dios, ahora en la persona de Jesucristo. Jesucristo que viene a darle plenitud a todo el Antiguo Testamento. Jesucristo que hemos visto hoy en el Evangelio viene a darle plenitud a toda la ley, viene a darle plenitud a todo legalismo, a esas observaciones sin sentido de la ley. Los judíos en aquel entonces pues se dedicaban mucho a eso, a observar la ley, pero simplemente por cumplir, por observar, por
incluso por estarse cuidando los unos a los otros, quién hacía bien, quién hacía mal. Y Jesús hoy en este Evangelio viene a darle todo un giro y un nuevo sentido a la ley. Se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo, si has visto con malos ojos a una mujer, ya cometiste adulterio. ¿Y es que Jesús se ha puesto más estricto? ¿O cómo podremos interpretar esta cuestión? Pues es que Cristo basa toda su ley en el amor. Y es que antes la gente, o incluso en la actualidad, pudiéramos estar solamente observando las leyes, observando los mandamientos, incluso para observar y juzgar el comportamiento de los demás. Fíjense cómo si caemos en un legalismo, observamos la ley y en base a la ley comparamos a los demás y los juzgamos. Y ahora en esta nueva moral, en esta nueva ley moral que nos da Jesús, nos invita a observarnos a nosotros mismos en nuestro interior. Ya no significa cómo los demás me van a ver frente a la ley, sino cómo yo mismo me voy a ver frente a la ley, basándome y juzgándome y sobre todo creciendo en base al amor. Es Jesús mismo que ha venido a sobresaltar la dignidad de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere Dios que reconozcamos la dignidad de cada uno de nuestros hermanos? Ya no solamente es el dejar de cometer adulterio por ver la ley, sino dejar incluso de ver con malos ojos a nuestros hermanos por dignidad, por reconocer en ellos la obra majestuosa de la creación del Señor. Cuando nosotros nos mueva, cuando nuestra vida se rija por el amor, entonces automáticamente o por añadidura podremos ir cumpliendo con los mandamientos, podremos ir cumpliendo con la ley. Dice Jesús, si un ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. Obviamente esto no se puede tomar de manera literal, obviamente que no, pero esto nos habla del tamaño, de la radicalidad de nuestro compromiso. Si nosotros vemos que algo está mal en nuestra vida respecto al amor por la ley de Jesucristo, entonces tendremos que hacer todo lo que se encuentre en nuestras manos. Tendremos que poner todo el empeño para salir adelante, para dejar esa situación de pecado, no por legalismo, sino por compromiso a un amor más grande que Jesús nos está llamando a vivir. Reconozcamos pues cómo Jesús ha venido a cambiarlo todo, cómo Jesús ha venido a darle nueva plenitud al misterio de Dios, cómo ha venido a revelarnos a su Padre de una manera tremenda, de una manera muy profunda. Reconozcamos pues que el misterio de Dios va mucho más allá de la naturaleza, que por amor nosotros debemos comprometernos con esta naturaleza misma, con toda la creación, pero sobre todo con nuestros demás hermanos, viviendo la ley, pero basados en el amor de Cristo. Agradezcámosle pues a nuestro Señor que sigue manifestándose y que sigue revelándose a su iglesia, que sigue haciéndose presente en medio de su pueblo y de manera muy preponderante dentro de la Sagrada Eucaristía. Que sigamos pues reconociendo estas teofanías, estas manifestaciones de Dios en medio de su pueblo y sobre todo a través de su Hijo Jesucristo.
Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito de los que se han consagrado a su servicio, roguemos al Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, roguemos al Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación, oremos. Por los esposos de nuestra parroquia, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor, roguemos al Señor. Para que Dios nos perdone todas nuestras faltas que hemos cometido durante este día, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos al Señor por cada una de sus intenciones y pedimos al Señor sobre todo por el alma de nuestra hermana Marilena Hernández, hoy que cumple un año de haber partido a su casa. Roguemos al Señor. Señor, fuente de todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos con amor lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana al Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador, y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Agradecemos a las personas que siguen entregando su colecta. Hoy recibimos un donativo pues también significativo. Agradecemos a la persona que lo hizo. También recordarles que hace ya casi 15 días que hicimos la última hamburguesada. Estamos planeando otra actividad porque parece ser que esto va a alargarse un poquito más todavía, aunque creo que ahorita a las 7 de la tarde iba el gobernador a dar una conferencia. Parece ser que ya vamos a pasar al semáforo anaranjado. Esto ya nos ayuda un poquito más. Esperemos en Dios que así sea. Esto lo iba a hacer el gobernador para ahorita a las 7 de la tarde, ya son las 8. Esperemos en Dios, ahí les decimos. Entonces tenemos otras cosas que seguir pagando todavía. Gracias a Dios todavía podemos alcanzar una semana más, 2 semanas más o menos para pagar el sueldo de los trabajadores. Ya después les decimos con tiempo qué actividad es la que vamos a realizar. Así que ahí en la página está la cuenta de la parroquia para los que gusten hacer una transferencia, no importa qué cantidad sea, no nada más que sea como colecta, lo ponen así. También recordarles que estamos en el canal de YouTube, necesitamos llegar hasta los 1000 más o menos para poder transmitir en vivo. El YouTube tendría más alcance que la página de Facebook, porque alguna gente no tiene la página de Facebook. Entonces sería que se escribieran. En la página tenemos como 1000 y cacho de gente, entonces creo que sí podemos llegar también al YouTube. Ahí pues sigan los enlaces para que puedan inscribirse. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.